Ya está con nosotros el conocido comunicador social y además hoy ministro de Deportes, Andrés Gusmer, que también fue recientemente candidato a prefecto del Guayas, un amigo de la casa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Jimmy? Justo estaba pensando eso. La última vez que estuve aquí fue por otro tema y dije, y pensé, ¿cuándo volveré? Algún día me invitarán a hablar de fútbol. Disculpa que no te diga ministro, pero no, Andrés. Es lo primero. Sí. Le dije, el otro día Omar me dice, señor ministro, la tercera que me puso, señor ministro, le dije, mira, o me empiezas a decir Andrés o dejamos de chatear. Exactamente. A ver, Andrés, un par de preguntas para empezar. La primera creo que es la más complicada. ¿Qué presupuesto tiene el ministerio? Porque estamos viendo que la caja fiscal tiene no más de 18 millones de dólares, que hasta que todo lo que no se ejecutó en los presupuestos de los anteriores ministros regrese a la caja fiscal, pasa mucho tiempo. ¿Cómo va a trabajar el ministerio? A ver, esta es la situación y creo que es la pregunta del millón para todas las carteras de Estado. Una cosa es, bueno, el presupuesto que tenemos en el ejercicio administrativo todos los años, que más o menos serán 70 millones de dólares, sin embargo, el dinero de disposición para ejecución es muy corto. Tanto es así que uno de los primeros temas, más allá de dejar en claro que el Ministerio de Deportes, sobre todo el Ministerio de Deportes, habría que tal vez encontrar muy pocos ejemplos similares a esta cartera de Estado, prácticamente es un ministerio de gestión para recibir fondos y entregar fondos. Nosotros recibimos las asignaciones y las partidas para las federaciones provinciales, las federaciones por deporte, para los deportistas de alto rendimiento, para los estímulos de los deportistas, para los premios de medallas obtenidas, para las pensiones vitalicias a nuestros grandes deportistas. Todo esto lo recibimos y lo entregamos, lo recibimos y lo entregamos. Por eso estar cortos de flujo acarrea una deuda muy fuerte como la que tiene todo el deporte ecuatoriano desde el mes de agosto o septiembre, y es lo que están sufriendo. El punto más álgido o el punto más difícil, que también forma parte de las labores del Ministerio de Deportes, es el dinero que puedas tener para inversión, sobre todo en infraestructura, en donde la verdad, y ahora que estoy recorriendo las distintas provincias y algunas ciudades, es increíble lo golpeada, lo poco mantenida y te diría por momentos hasta destruida que aparece mucha de la infraestructura deportiva. Claro. Y plata para eso, Jimmy, no hay. ¿Y cuál es el déficit con el que heredas el Ministerio de Deporte? Sabes que es un tema, para nosotros es mucha plata. Creería yo que para otras carteras de Estado, y lo dije en un gabinete, no es mucho. Cada uno pelea por lo suyo. Ahí estamos cada uno presentando nuestros semanalmente. Ayer tuvimos sesión de gabinete ministerial con el presidente, pero nuestra cifra bordea los 6.700.000 dólares, más o menos. Yeah. Créanme. Bueno, es el 10% del presupuesto de ustedes, tampoco es muy poca plata. No es poca plata. Correcto. Es poca plata cuando por supuesto, en relación al presupuesto y a las otras sí, a nosotros no, definitivamente. Y sobre todo un poco lo que yo le explicaba, no sé, muy coloquialmente al estilo en el cual me gusta expresarme siempre en una reunión, lo ponía como ejemplo, digo, quiero que se entienda que los programas, los planes del Ministerio de Deportes y sobre todo la necesidad de tener el gasto o el dinero listo para poder ser entregado es distinto que a lo mejor construir una carretera o un paso a desnivel, porque hay muchos deportistas, por no decirte la gran mayoría, que si no recibe su plata mensualmente, no entrena, no puede cambiar sus zapatos con hueco, no puede hacer que su entrenador viaje para que esté entrenando con ellos, no come. El otro día, y esto cuento una anécdota que es 100% real, Lucía Yepes, tuve una conexión vía Zoom con ella. Lucía Yepes, acuérdense este nombre porque lo más probable es que sea medallista olímpica en los Juegos de París 2024. Y Lucía me decía, estoy con muchos problemas, no sé qué, no sé cuánto, y en una se desconecta del Zoom. Le cortaron el plan. Esto es real y se lo pueden preguntar a Lucía Yepes. O es verdad que se quedó sin internet y no tenía cómo pagar internet, o lo hizo para exteriorizar o para darme darme un ejemplo de que realmente no tiene. Me dice, Lucía se quedó sin internet, el entrenador estaba conectado con el entrenador, me dice, Lucía se quedó sin internet, ya le cortaron el internet, pero ministro le manda saludos. Entonces, la verdad que es una situación muy delicada, pero lo más interesante de todo esto es que el presidente Noboa
lo entiende, lo comprende y está haciendo todo el trabajo posible junto al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, para solucionarlo. Ojalá. Bueno, hay otro tema también que no deja de ser muy sensible, y este es justo el que denunció el ministro Fitzpatrick la semana pasada. Más allá de que, el embajador, perdón, sí. Más allá de que nosotros hemos sostenido que esos no fueron expresiones apropiadas de un embajador, más allá de eso, lo dijo y denunció que en el fútbol hay que poner mucha atención porque supuestamente se están lavando activos. La pregunta es, ¿el Ministerio de Deportes, cuál es el grado de injerencia del ministerio en las actividades del fútbol profesional? Gran pregunta porque ayer a esta hora estaba en otra entrevista y también dije lo que voy a decir ahora. Sin embargo, lo que me gustó fue la reacción que hubo posterior a mis declaraciones por parte de Liga Pro. A ver, acá el fútbol maneja una autonomía, como en casi todos los países del mundo. El fútbol es como su propio país, por decirlo así. El fútbol no me refiero a nivel local, sino el fútbol en el mundo. FIFA es una organización que creo que tiene más adscritos que la ONU, me parece. Tiene una cosa impresionante. Tienen un reglamento que deja en claro la autonomía que pueden tener, la no injerencia de la función judicial, la no injerencia de terceros incluso, no te habla solamente de la función judicial. Sin embargo, en este tipo de denuncias o en este tipo de declaraciones como la del embajador, todos quienes formamos parte del deporte a nivel estatal se enciende una alerta y automáticamente todos decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué te digo este preámbulo? Porque ayer cuando me hicieron esta pregunta, yo dije que como ministerio a mí sí me interesaba saber qué es lo que está haciendo el fútbol ecuatoriano, que está dividido en dos entes, por decirlo así. Por un lado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es el rector máximo del fútbol profesional ecuatoriano, que se hace cargo de todos los equipos, no solamente de Barcelona, Emelec, Liga, Independiente, sino también de un sinnúmero de equipos que hay en segunda categoría y que están registrados en las asociaciones de fútbol de cada una de las provincias. Y por otro lado está la Liga Pro, que es el organismo que reúne a los equipos profesionales para desarrollar su campeonato, su torneo. Y dije yo el día de ayer, a mí como ministerio sí me interesa saber, en virtud de estas declaraciones, qué hace el fútbol ecuatoriano para evitar la intromisión del narcotráfico, del lavado de activos en el fútbol. Lo que me gustó es que durante, no sé si la mañana o tarde, la verdad que vi la noticia a eso de las 4 de la tarde, Miguel Ángel Oro, el presidente de la Liga Pro, estuvo en la UAFE, ¿no? Estuvo en la UAFE y si no me equivoco, es más, viajé ayer en la noche, en la tarde que tuvimos la reunión con el presidente de la República, viajé, compartimos el avión por coincidencia con 2 miembros de la UAFE y nos contaban que también el trabajo en conjunto se lo hará o se lo viene haciendo y seguramente la Liga Pro lo comunicará, incluso con el SRI. O sea, aparentemente el fútbol ecuatoriano sí tiene una estructura para luchar contra la intromisión de los lavados de activos. Nosotros, como injerencia, Jimmy, nosotros no podemos involucrarnos. Lo que sí podemos hacer es tener, tal vez no tenemos la competencia, pero sí tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está sucediendo, sobre todo porque creo que el embajador confío que lo hace de muy buena fe, señalando a lo mejor los focos en donde el narcotráfico, no solamente en Ecuador, en muchas partes del mundo podría estar operando por medio del deporte, y nosotros obviamente como parte interesada, como rectores máximos del deporte ecuatoriano, tenemos que mirar lo que está sucediendo y no mirar para otro lado. Sigamos. Andrés, con respecto al tema de nuestros atletas de alto rendimiento, estamos a puertas ya de las Olimpiadas. El registro, ¿cuántos son? ¿Cuántos están? El paraguas que les hace el ministerio, quizás les pagan el entrenamiento completo, quizás por la mitad. En estos momentos, ¿cuál es el número de atletas que están cobijados por el ministerio? A ver, y buena pregunta también, porque ayer en la tarde es increíble la cantidad de deportistas que me escriben todos los días. Ayer recibí el mensaje de la familia de Sabine Menz, una chica ecuatoriana que está lista, es más, está
por el Ministerio de Deportes está aprobada para entrar al plan de alto rendimiento. Un plan de alto rendimiento que hoy tiene un sinnúmero de deportistas que ya hemos pasado los 30 clasificados a los Juegos Olímpicos de París. Van a llegar muchos más, seguramente llegarán algunos más, sobre todo porque en esta parte del año empiezan a cerrarse ciertas disciplinas deportivas que te permiten clasificar a los Juegos. Sin embargo, el plan de alto rendimiento, Omar, debería crecer. ¿Por qué digo que debería crecer? O ya debería haber crecido, mejor dicho. Es porque hay un sinnúmero de clasificados de deportistas que ya tienen los números, tienen la calificación y su rendimiento da para formar parte del alto rendimiento, pero no pueden entrar todavía al plan de alto rendimiento porque necesita la generación de la aprobación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas. Si el Ministerio de Finanzas no te dice, listo, acá está el dinero, con esto certificamos que hay el presupuesto para que los puedas agregar a tu plan, lastimosamente no pueden ingresar. En estos momentos, ¿cuántos tenemos cobijados por ese plan? Nosotros actualmente, por ese plan de alto rendimiento, mira, lo que pasa es que me parece que superan los 150, pero también es importante tomar en cuenta que hay un número de deportistas que se llaman deportistas de reserva. ¿Cuál es la reserva de los deportistas de alto rendimiento? Los que están listos para entrar. No, por eso te digo, porque la ventana es una ventana para entrar, pero también es una ventana para salir. No necesariamente todos los que ya están se van a quedar. No sé si me explico. O sea, el plan de alto rendimiento, así como puede sumar la Sabine, podría a lo mejor sacar a Omar, ¿no? Entonces ahí es en donde tenemos que empezar a trabajar, y ayer tuve una conversación muy breve con el ministro de Finanzas por otro tema que se tiene que decidir el día de hoy. Sin embargo, él sabe algunos de los planes que tienen que acelerarse, sobre todo para el funcionamiento del ministerio. ¿Me recuerdas cuándo son las Olimpiadas? ¿Fechas exactas más o menos? Fines de julio. Fines de julio que se nos viene. Ahora, la pregunta es cómo evitar la historia, ya que se ha vuelto cliché, que estamos a puertas de las Olimpiadas, y más aún si ganan una medalla, y recién ahí nos enteramos que ellos se pagaron los pasajes, que ellos no tenían los entrenadores, que tuve que correr con zapatos prestados. Me acuerdo que Carapaz mismo le dijo, ¿sabe qué? Ni se me arrimen porque conmigo no va la cuestión. ¿Cómo hacemos? A ver, el deporte, alguien me decía, creo que fue Roberto Ibáñez, el presidente de Fede Guayas, me decía el otro día, los Juegos Olímpicos son el muro de los lamentos los Juegos Olímpicos son el muro de los lamentos de los deportistas. Porque ganes o pierdas, lo más probable es que recibas una declaración de insatisfacción. No en Ecuador, en muchas partes del mundo. Yo siempre repito que el deporte, y eso es lo que me gusta del presidente Noboa, que el presidente Noboa realmente es un deportista nato. O sea, él nació haciendo deporte, viene de una familia que le gusta el deporte, ha practicado fútbol, artes marciales, snowboard, un sinnúmero de disciplinas, y él sabe la importancia que tiene el deporte, y así lo visualiza. Digo esto porque a lo mejor en muchos otros países el deporte sí tiene la importancia presupuestaria y la importancia en cuanto a la planificación de socialmente que aporta en un plan, en este caso de gobierno, y eso es lo que quiere hacer el presidente Noboa. Por eso me gustó, creo que cuando Jimmy, antes de la pausa, decía qué es lo que se va a hacer, no solamente por el deporte de alto rendimiento, nuestros deportistas, sino también por el deporte recreativo, por nuestros niños, nuestros jóvenes, porque acá hay una realidad. El medallista es como el titular, es la foto del periódico, ¿no? Es el portal principal. Y es el portal, es la noticia principal. Sin embargo, acá hay 1 millón más de deportistas recreativos que están hoy siendo recreativos, y a lo mejor en 5 o 6 años son deporte formativo, y en 10, 15 años son deportistas de élite, medallistas, que hay que trabajar por ellos también. Ahora, Andrés, la última parte. Hoy amanecemos con una noticia desgarradora. 4 niños asesinados en su casa. Meses, 7 años, 5 años. Producto de la violencia. Vamos a terminar el año como el año más violento del país. Y siempre que se habla de este tema de cómo combatir la inseguridad, se habla, bueno, más allá de la represión propia que tiene el monopolio del Estado para combatir a los GDO y al crimen transnacional, se habla casa adentro. Generación de empleo y también el trabajo recreativo, el deporte.
Ahora, yo entiendo lo complicado es que, por ejemplo, en estos momentos entrar a un barrio considerado de alto peligro y querer poner una cancha de fútbol ahí y que los niños vayan. Porque hay que ver si no te ponen vacunas, si te lo permite un GDO que a lo mejor domina ese sector, pídeme permiso para construir una cancha. ¿Cómo van a lidiar con eso? A ver, intentar fomentar el deporte en zonas de alto peligro, manejándolas con este tema de la inseguridad. A ver, dos cosas rápidas. Primero, cuando hablábamos en mi segunda conversación con el presidente Noboa sobre el deporte, me centré en el deporte de alto rendimiento, hablando de los Juegos Olímpicos, y Daniel Noboa me dice, perfecto Andrés, vamos a hacer todo lo que tú estás diciendo, vamos a concentrarnos en que se cumplan las promesas, básicamente lo que tú estabas diciendo, que no aparezca alguien con zapatos rotos, decir, gané esta medalla, pero de nada nos sirve llenarnos de medallas si nuestros chicos y jóvenes no tienen dónde hacer deporte en los barrios, en las distintas provincias y cantones del país. Me encantó, punto uno. Y como segundo punto, es verdad lo que tú dices sobre la complejidad de trabajar en los barrios calientes, en los sectores más complicados en inseguridad. Sin embargo, ahí está la gestión que estamos haciendo ya con prefecturas y con municipios, por diversos temas. Primero porque ellos también tienen un clarísimo interés en fomentar y en luchar contra la delincuencia, no solamente metiendo presos y construyendo cárceles y gastando en cámaras, sino también evitando que la sociedad siga produciendo delincuentes, sino sobre todas las cosas porque podemos compartir los presupuestos. Que eso te voy a decir, es algo que a mí... Aliviador. Pero ¿qué te parece? Ayer tuve una reunión fantástica con Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas, en donde, y lo mismo el viernes pasado en Cuenca con el prefecto J. Lloret, en donde no es que fuimos a ver qué hacemos. 5 minutos hablamos a ver qué hacemos y los siguientes 20 minutos es, bueno, planteemos el proyecto. Y ya están dos proyectos. Y con Paola Pavón hace 2 semanas, otro proyecto más con Prefectura de Pichincha. Y es ahí en donde yo creo que la coordinación es clave, la gestión entre instituciones es clave, y abrirle los brazos a la empresa privada, porque también recuerden que se ratifica el tema del incentivo tributario para la inversión que pueda existir de la mano del deporte, así que yo creo que es una oportunidad fantástica para unirnos entre Ministerio, GATS, los gobiernos provinciales y también la empresa privada que se pueda sumar, obteniendo un beneficio tremendo para su empresa. Andrés, buenos días. Justo hacia allá iba. Yo recuerdo la última vez que estuviste aquí como candidato a la prefectura, hablabas mucho del trabajo articulado y la posibilidad de incluir a la empresa privada en este caso era un gobierno local, porque no había dinero. La realidad de este país en este momento es que no hay dinero. No importa la buena voluntad que tenga el ministro de Deportes en este caso, si no tiene los recursos. ¿Cómo hacer para sentar a la empresa privada en esta mesa de articulación con los gobiernos locales y empezar realmente a generar acciones que involucren y beneficien a los niños? Porque de nada sirve los proyectos bonitos que se planteen si no van a existir los recursos y se van a quedar solo en una bonita foto, en un bonito lanzamiento, y luego en la aplicabilidad en los territorios no pasa. Sí, a ver, es correcto lo que dice. Sin embargo, la última parte de lo que te decía en la pregunta anterior, creo que es la piedra angular de esta discusión o de esta situación comprometedora financieramente para todos. El incentivo tributario, que además tendrá un nuevo techo presupuestario, es decir, se podrán calificar más proyectos para el 2024, es una ventaja que le entrega, en este caso el Estado, para que una empresa privada invierta, ojo, no solamente en deporte, en cultura y algunos otros aspectos. Incluso ayer el presidente habló sobre la posibilidad de agregar algunas otras actividades que beneficien este tipo de proyectos. Me voy a centrar netamente en lo deportivo, sean apoyo individual para deportistas, el apoyo, el sponsor de algún tipo de programa deportivo, incluso hasta la construcción de infraestructura deportiva, para que una empresa venga, invierta directamente, y ese proyecto, que es calificado mediante una unidad del incentivo tributario en el ministerio, aprobado por un comité específicamente por esto, automáticamente certifica que esa inversión
recibe el 150% de deducibilidad del impuesto a la renta por parte del SRI. ¿Tienen mapeados tal vez como Ministerio de Deporte algunos proyectos que ya existen y que requieren dinero? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de la Isla Trinitaria está el proyecto de Trinibox, que es con Jackson Preciado, que tú lo conoces y que hace unas semanas estaba diciendo, no tengo dinero para comer, no tengo dinero para darle comer a mis hijos y mandarlos al colegio, pero es una persona que ayuda a un montón de niños. Sí, yo a Jackson lo conozco desde que estaba yo en el municipio de Guayaquil, a Carlos Grueso, otro gran profesor de boxeo, también lo conozco y estoy en contacto con él por WhatsApp. Sí, ese tipo de proyectos pueden tener dos vías, ¿ya? Una vía o tres vías. Podrían nacer desde el ministerio, impulsado a través de la Federación por Deporte, podría ser en este caso la Federación de Boxeo. Otro podría ser una marca interesada, una marca de café, que agarra y dice, lo vi al maestro Jackson Preciado, voy a hacer una escuelita de boxeo. ¿Cuánto cuesta esta escuelita al año? Vale $20,000, listo. Yo lo invierto, califico el proyecto y obtengo el incentivo tributario, o en su defecto podría también incluso nacer por parte de las federaciones provinciales. Podría venir Fede Guayas, por poner un ejemplo, y decir, quiero hacer esta escuela de boxeo en la provincia, busco una marca que lo auspicie y automáticamente recibe el incentivo tributario. Nosotros sí tenemos proyectos identificados, y lo digo abiertamente, el proyecto que hablé con Paola Pavón en Pichincha es un proyecto de boxeo. Yeah. Tres sectores puntuales. El proyecto que hablamos con el prefecto Lloret en Cuenca es un proyecto de fútbol en X número de cantones en la provincia de La Suay, para también recibir el incentivo tributario. Son proyectos que lo que buscan, en este caso los administradores provinciales, los prefectos, es poder luchar directamente en sectores en donde hoy no tienen ni un parque, Jimmy, ni una cancha, en donde los chicos ponen un pie en la calle y lo único que van a encontrar es o soledad, o van a encontrar tres maleantes que esos sí les van a ofrecer algún plan. Entonces, si realmente no nos damos cuenta, repito, a nivel municipal, a nivel de gobiernos provinciales, que tenemos que trabajar en conjunto, difícilmente esta batalla la vamos a ganar. Andrés, y el trabajo articulado entre los ministerios, una de las cosas que no se vio en el gobierno pasado, en el tema de educación, deporte y niñez, salud, fue un trabajo articulado. Se han sentado los ministros de educación, deportes, MIES, para tal vez tener un proyecto que permita incluir, por ejemplo, el deporte con educación, claro, y sacar a los niños de las calles. Sí, Noris, y no solamente lo hemos hecho, la verdad que hablo constantemente. Ayer estuve algunos minutos con Daniel Calderón, el ministro de Educación, con Franklin Encalada, el doctor Encalada, el ministro de Salud. Estamos hablando también de temas directamente vinculados, en este caso, a la drogadicción. O sea, queremos enfocarnos al deporte y drogadicción por ese lado, pero incluso he conversado hasta con otros ministros, con Coro Plaza, ministro de Vivienda. Estamos hablando también para ver de qué forma en los proyectos habitacionales que están creando, el deporte no es hazle una canchita, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Cómo va a trabajar esa cancha? ¿Va a tener un programa? ¿Es para que los niños simplemente tiren una pelota contra un arco, o realmente les vamos a dar la oportunidad de manera organizada bajo un programa que los chicos de ese sector tengan la posibilidad de practicar un deporte? Entonces, sí, lo estamos haciendo. Como le digo a todos, créanme que estamos dedicándole 20 horas por día como mínimo a esta actividad. Tenemos apenas 12 días sentados en esta mesa. Parecería que tuviésemos 2 meses, pero son 12 días. Y hay un montón de frentes que estamos trabajando de manera coordinada entre ministerios y también dentro de nuestros ministerios, para que este tipo de ideas que quizás no fueron implementadas en administraciones pasadas puedan dar resultados. Sí, Andrés, y en un gobierno tan corto, ¿cuál es la meta puntual que le han planteado, por ejemplo, dentro del Ministerio del Deporte al presidente? Presidente, estas son las grandes ideas y es lo que quisiéramos hacer, pero en una realidad tan corta, lo que sí vamos a lograr es esto. Este es el objetivo principal y vamos a llegar con esto. Yo no sé si han tenido otro ministro aquí o si van a tener, pregúntenselo. El presidente Noboa es un presidente
pragmático y es un presidente ejecutivo, es un presidente que maneja su forma de trabajo como si fuese el más alto ejecutivo empresarial del mundo, como creo que se tiene que hacer, en definitiva. Y el presidente nos planteó justamente lo que tú estás diciendo, los KPIs. Quiero KPIs, quiero que me digan qué es lo que vamos a hacer, medible en el tiempo, cuantificable. Nosotros en deporte planteamos algunos, pero los principales son cumplir con las obligaciones a tiempo que el deporte necesita, sobre todo porque es un año de Juegos Olímpicos, en donde, como explicado, es un momento que la plata llegue 2 semanas tarde, es como que un corredor llegue 0.1 segundo tarde y no entra al podio. O sea, lo estoy diciendo esto en serio. Porque no entrene 2 semanas. Así es en sentido figurado, pero ahí está la diferencia entre ganar o no, de verdad. Entonces, cumplir lo que el deporte necesita. Y este es un mensaje que yo se lo entrego a nombre del presidente a todas las federaciones por deportes, a las federaciones provinciales y a los deportistas, porque de verdad es un tema que lo estamos trabajando todos los días y créanme, lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Como segundo punto, duplicar al menos el alcance del deporte recreativo y la actividad física. Hay 2 programas que impulsó el gobierno del presidente Lasso, que son Hincha de mi Barrio y Actívate. 2 programas, uno enfocado al fútbol, Hincha de mi Barrio, y Actívate es una actividad física de bailes recreativos, las bailoterapias, por decirlo de alguna manera, en donde nosotros queremos por lo menos duplicar el alcance. ¿Cómo lo vamos a hacer? A lo mejor viendo de qué forma repartimos mejor los recursos del ministerio o en su defecto juntándonos a municipios o a prefecturas que quieran también impulsar ese tipo de proyectos y que podamos unir esfuerzos para que ese alcance se pueda dar. Y bueno, después hay algunas otras cosas. El otro día en Cuenca me preguntaron y algunos medios que creen que no es posible. Yo dije, dentro de lo que le planteé el presidente es traigamos la final de la Copa Sudamericana a Cuenca. Es una gestión que la podemos liderar como ministerio. Yo lideré la candidatura de Guayaquil para la Copa Libertadores. Dejó más de 17 millones de dólares directamente en el comercio de Guayaquil. Bueno, postulemos a Cuenca, pero eso sí, Cuenca tiene que tener un estadio de primera. Y ahí lo hablé con el alcalde en Cuenca. Hay el compromiso del municipio para ver de qué forma recuperan la administración del estadio, que es de ellos, pero fue entregada a la Federación de la SUAY, y mediante la empresa privada poder conseguir la inversión necesaria para que Cuenca tenga un estadio del siglo XXI. Gracias a Andrés Kushmer, ministro de Deportes, que ha estado hoy día en un café con JJ. Suerte en tu gestión, Andrés. Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Vamos.